Hola, ¿qué tal? Soy el profesor Oliver y vamos a continuar con la resolución del examen de simulación del Politécnico Nacional para este año 2020. Vale, vámonos ahora con el ejercicio número 26, ¿de acuerdo? El ejercicio número 26, que dice, calcula la derivada de la función. Vale, vamos a empezar con la parte de cálculo. Parece que sí, tenemos f de t es igual a 1 sobre t más t. Ok, 1 sobre t más t elevado todo esto a la sexta potencia. Nos pide la derivada de esa función. Entonces vamos a obtener la derivada, que recordemos que la derivada es f', en este caso de la variable t, ¿vale? A veces no estamos muy acostumbrados a utilizar x como variable independiente, pero en este caso nos pone t, no hay ningún problema, ¿sale? Bueno, primero vamos a observar que tenemos una función que está elevada a una potencia, que en este caso es un exponente 6, una potencia a la sexta. Claramente tenemos que utilizar la famosa regla de la cadena, ¿de acuerdo? Entonces recordemos la regla de la cadena, un cadenazo, como dicen por ahí. Entonces, si nosotros tenemos una función f de x que es igual a u elevada a la n, ¿verdad? Tenemos una función u que está elevada a la n, entonces tenemos que, para derivar esta función, tenemos que multiplicar n, el exponente n por u, que va a estar elevada a un grado menos que el grado original, ¿de acuerdo? Y todo eso se va a multiplicar por la derivada de u, ¿vale? Básicamente en esto consiste la regla de la cadena. Puede estar escrita la expresión de otra manera, pero básicamente es esto. Voy a multiplicar el exponente por la función u. En este caso u viene representada como 1 sobre t más t. Eso vendría siendo u. Y ahora estaría elevada a la n menos 1, es decir, un grado menos que el grado actual, por la derivada de u, por la derivada de lo que está aquí adentro de los paréntesis, ¿vale? Básicamente en eso consiste la regla de la cadena. Vamos a aplicarla, pero antes de aplicarla vamos a hacer unas pequeñas transformaciones en la función u para que sea un poquito más amigable y fácil de derivar, ¿vale? Entonces f de t todavía no derivamos, abro paréntesis, 1 sobre t es lo mismo que t a la menos 1. Si aplicamos leyes de exponentes y radicales, ¿cómo es que pasamos esta variable t al numerador? Cambiándole el signo al exponente, ¿de acuerdo? Más t a la sexta, ¿vale? Es el único cambio trascendental que voy a hacer para poder derivar de manera correcta. ¿Sale? Ahí está. Entonces, vamos a ver. Ahora sí nos vamos a meter con la derivada, ¿de acuerdo? La derivada de t, f' de t, es igual, de acuerdo a la regla, por a n, que es n, el exponente 6, que multiplica a u, que es u, pues t a la menos 1 más t, pero ahora va a estar elevada a un grado menos que el exponente anterior, 6 menos 1, 5, por la derivada de u. Es decir, tengo que derivar lo que tengo adentro de los paréntesis. ¿Cómo se deriva t a la menos 1? Ah, pues sería menos 1 por t a la menos 2. Recordemos que se multiplica el exponente por la letra y a la letra a su exponente se le resta 1. Menos 1 menos 1, menos 2. Más la derivada de t, en este caso es la derivada de la variable t, que es exactamente igual a 1. Cierro mi paréntesis. Entonces, esto es n, voy a ir poniéndolo para que vayan identificando. Esto es n, esto es u, esto es n menos 1 y todo esto es la derivada de u, ¿vale? Para que vean cómo aplicamos la regla de la cadena, ¿de acuerdo? Aquí voy explicando y por eso me tardo, pero podría tardarme menos incluso, ¿de acuerdo? Bueno, f' de t, vamos a continuar. Ahora, en la regla de la cadena, normalmente, no siempre, ¿sale? Pero normalmente se, este, se multiplica el número que está al principio o la cantidad que está al principio de mi aplicación de regla de la cadena por el último factor, ¿de acuerdo? El factor que tiene potencia, ese no se le hace absolutamente nada, no se le hace absolutamente nada, entonces pudiera quedar multiplicado o no, ¿de acuerdo? Ahora sí que cada
vamos a adecuarnos un poquito a la respuesta de la guía, ¿verdad? Entonces vamos a ver. Tenemos el 6 que multiplica a menos 1, t a la menos 2 más 1, que multiplica a t a la menos 1 más t a la quinta, ¿de acuerdo? Ahí está. Lo tengo expresado de esa manera, ¿vale? Solamente moví esta potencia a la quinta, la moví al final y esta la pasé a la parte central. Ahora, voy a eliminar los exponentes negativos aplicando otra vez leyes de exponentes y radicales. Entonces tendría 6 por menos 1, que multiplica a 1 sobre t cuadrada, porque recuerden que t a la menos 2 es lo mismo que 1 sobre t cuadrada, más 1 es por 1 sobre t, t a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre t, ¿vale? Y más t a la quinta, ¿sale? Ahí está. Ahora, ¿qué más puedo hacer? Pues esto, menos 1 por esto, pues me da menos 1 sobre t cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces sería 6 por menos 1 sobre t cuadrada más 1 por 1 sobre t más t elevado a la quinta, ¿de acuerdo? Tengo esa expresión de esa manera, ¿de acuerdo? Y bueno, aquí la respuesta correcta del ejercicio 26 está marcada en el inciso C. Ajá, está marcada en el inciso C. Entonces, dense cuenta que solamente está mal acomodado mi resultado. Lo vamos a acomodar. Primero está la constante 6, luego está mi potencia que es 1 sobre t más t elevado a la quinta, ¿de acuerdo? Ajá, ahí está, que es esto va para acá. Y luego aquí, en este otro factor, primero colocaron el valor positivo que es el 1 y luego colocaron el valor negativo que es menos 1 sobre t cuadrada. Simplemente es cuestión de acomodar correctamente los factores para tener la derivada correcta como nos la pide el simulador del examen. ¿De acuerdo? Observen ustedes entonces cómo está la derivada de la función. Y ahora sí tenemos la respuesta correcta del ejercicio 26 que está en su guía del examen. Vamos a ver, el ejercicio número 26 se encuentra en el inciso C, ¿vale? Entonces la respuesta correcta está en el inciso C, para que le echen un ojo, para que vayan revisando su proceso de derivación. Recuerden, aquí se aplicó regla de la cadena, que es un ejercicio relativamente sencillo, solamente hay que practicarle un poquito más, ¿de acuerdo? Bueno, ahí está. Ahora vámonos con el ejercicio número 27. Vámonos con el ejercicio número 27. El ejercicio 27 dice, encuentre otra vez la derivada de la función. Ejercicio número 27. Tengo la función f de x es igual a logaritmo natural de ax más b. ¿Vale? Logaritmo natural de ax más b. Nos pide que calculemos la derivada de la función, obtener f' de x. Ahora sí tenemos la variable x, ¿de acuerdo? Obviamente, como vamos a derivar con respecto a x, todo lo que no sea x se toma como constante. En este ejemplo, a es constante, b también es una constante, ¿vale? Para tenerlo perfectamente claro y definido antes de meternos en el terreno del formulario. Ahora bien, ¿qué es una función? ¿Qué función tenemos aquí? Es una función logaritmo natural, ¿de acuerdo? Entonces debemos recordar nuestro formulario de logaritmo natural. Cuando tenemos una función, de logaritmo natural de una expresión u, en este caso u es todo lo que tengo dentro del paréntesis, todo el argumento de la función logaritmo natural de u. Entonces, para sacar la derivada de esto, ¿verdad? Para sacar la derivada de esto, simplemente tengo que hacer una división, ¿de acuerdo? En la parte de arriba es la derivada de u, y en la parte de abajo la función u, tal cual está. Derivo lo que está aquí adentro y lo divido entre esta función u. Así de fácil es la aplicación de la fórmula, ¿verdad? Cuando tenemos un logaritmo natural y queremos sacarle su derivada. Entonces vamos a ver. f' de x, ahora sí nos vamos a dedicar a derivar. De acuerdo a la fórmula es
derivada de u, es decir, la derivada de esto. ¿Cuánto es la derivada de esto? Si aquí tenemos ax y a funge como constante, la derivada de una constante y la variable x es simplemente la constante, ¿de acuerdo? Entonces la derivada de ax es a, la derivada de b pues es 0, porque la derivada de cualquier constante es 0, ¿de acuerdo? Entonces la derivada de u es a, simplemente es a, todo dividido entre u. U pues es todo lo que tengo de argumento en el logaritmo, sería ax más b, ¿de acuerdo? Entonces básicamente ese es el resultado de este ejercicio, de esta derivada. La derivada del ejercicio número 27 que está marcada en el inciso B. A veces de no practicar las derivadas de logaritmos o no practicar la regla de la cadena como el ejercicio anterior, nos puede hacer parecer que estos ejercicios son más complicados, pero realmente no lo son, ¿vale? Entonces simplemente es cuestión de recordar perfectamente las reglas de derivación directa y pues ponernos a resolver ejercicios, muchachos, porque esa es la manera en la que van a poder ir practicando y perfeccionando sus ejercicios, ¿vale? Vámonos con el ejercicio número 28. El ejercicio 28 dice lo siguiente: calcula el límite, ¿ok? Calcula el límite. Y entonces viene un ejercicio que es límite de cuando x tiende a un tercio, límite de cuando x tiende a un tercio, es decir, x tiende a una fracción de x cuadrada sobre x cuarta. Esta es la función, x cuadrada sobre x cuarta. Ahí está, ¿vale? Recordemos que para evaluar un límite o para calcular el límite, tenemos que sustituir el valor de x en la expresión que tenemos aquí enfrente. En este caso la sustituiríamos aquí y la elevaríamos al cuadrado y luego aquí y la elevaríamos a la cuarta. Pero, podemos hacer una pequeña modificación a ese límite antes de poder evaluar el valor de un tercio, ¿sale? ¿Qué podemos hacer aquí? Podemos simplificar a lo mejor mi expresión. En vez de decir, pues en vez de evaluar el límite de x cuadrada entre x cuarta, pues yo puedo evaluar el límite de, si yo sé que x cuadrada tengo arriba y abajo x cuarta es lo mismo que x cuadrada por x cuadrada, porque lo puedo descomponer de esta manera, ¿de acuerdo? Y no altero la expresión, pues esta x cuadrada la puedo eliminar con una de abajo y entonces tendría el límite de 1, porque arriba me quedaría la unidad, entre x cuadrada, ¿de acuerdo? Y entonces ahora sí evaluaría el límite solamente en esta expresión. Esta expresión x cuadrada entre x cuarta es la misma que 1 entre x cuadrada. No he alterado absolutamente nada, simplemente he simplificado la expresión. Y entonces pues me es más sencillo y me es más práctico sustituir el 1/3 en esta expresión, ¿vale? Entonces ahora sí evaluamos el límite. Tendríamos entonces que 1 sobre x cuadrada, pero x vale 1/3, entonces eso lo voy a elevar al cuadrado, tendría 1 sobre 1/3 al cuadrado, pues es elevar al cuadrado ambos valores de la fracción. 1 al cuadrado es 1, 3 al cuadrado es 9, ¿de acuerdo? Ahí está, y entonces, aplicando ley del sándwich, a este 1 le pongo otro 1 abajo para convertirlo en fracción y aplicar correctamente la ley del sándwich. Y recordemos que la ley del sándwich es extremo por extremo, 9 por 1, 9 va arriba, e interno por interno, 1 por 1 es 1 va abajo, 9 entre 1 es 9. Por lo tanto, el límite de esta función, cuando x tiende a 1/3, pues es igual a 9, que es la respuesta correcta del ejercicio número 28, que está marcada en el inciso C, ¿vale? Esto de simplificar la expresión a veces es muy útil cuando tenemos expresiones muy grandes y queremos buscar una expresión más pequeña que nos permita hacer la vida más fácil, que nos permita hacer operaciones más fáciles. Igual, no pude haber simplificado la expresión, sustituyo 1/3 aquí, lo elevo al cuadrado, sustituyo 1/3 acá, lo elevo a la cuarta, me van a quedar dos fracciones, voy a aplicar la ley del sándwich y seguramente voy a simplificar la fracción hasta llegar a 9. Llegaríamos a la misma respuesta, simplemente siento yo que invertiríamos un poquito más de tiempo, ¿sale? Ese es el problema entonces número 28. Recuerden que para resolver un problema de matemáticas podemos tener diferentes caminos, pero llegaremos al mismo resultado, ¿sale? Vámonos ahora con el problema número 29 de esta bonita guía
más que guía, es un examen de simulación para ver su nivel de conocimientos. ¿De acuerdo? Entonces vamos ahora con el problema número 29. Dice, obtener la derivada de la siguiente función. Ok, vamos a derivar otra vez. Derivar. Tengo la función y igual a x cúbica. Y igual a x cúbica por el coseno de x. ¿Vale? Dense cuenta que esta es una multiplicación. Es un producto de funciones, ¿vale? ¿Por qué? Porque son dos funciones de diferente naturaleza. Aquí tengo una función algebraica, ¿vale? Una potencia algebraica que es x cúbica, y aquí tengo una función trigonométrica que es coseno de x. Son dos funciones diferentes, son dos funciones de distinta naturaleza que están multiplicándose entre ellas. Y entonces tenemos dos funciones diferentes, una función llamada función u, otra función llamada función v, y entonces cuando tenemos un producto de funciones y queremos derivar esta expresión, lo que hacemos es ajustarnos a la siguiente regla. U por v', es decir, u por la derivada de u, más v por la derivada de u, ¿vale? Ahí está. U por v' más v por u', y tenemos que ajustarnos a esta regla para poder derivar esta expresión que tengo aquí en mi examen, ¿sale? Voy a borrar tantito esto aquí abajo porque no queremos confusiones, ¿sale? Ahí está. Entonces vamos a derivar mediante la regla del producto, así se llama esa expresión que tengo de mi lado derecho, ¿vale? Ahí está. Entonces vamos a derivar. Tenemos que recordar derivadas básicas, no se les olvide. Y', siempre que pongo y' es que ya voy a derivar, ya voy a aplicar formulario, ¿sale? Ahí está. Entonces, me ajusto u. ¿Qué es u? X cúbica por v', es decir, por la derivada de u. ¿Cuál es la derivada de coseno? Aquí es donde tienen que recordar su formulario, ¿vale? Por eso es importante que tengan perfectamente bien definido su formulario. ¿Cuál es la derivada de coseno, muchachos? ¿Sí se acuerdan o no se acuerdan? La derivada de coseno es menos seno. Menos seno de x, ¿de acuerdo? En este caso es x, simplemente es menos seno de x. Esto es u, esto es v'. Luego más v, que es coseno de x, multiplicado por u', que es u, x cúbica. Entonces, ¿cuál es la derivada de u? El exponente pasa como factor 3x, y el exponente se le resta 1, sería x cuadrada, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente, para que lo vean mejor, todo esto es u, todo esto es v', todo esto es v, todo esto es u'. Estoy aplicando la regla del producto que se encuentra en mi lado derecho, ¿vale? Simplemente ahora lo que tengo que hacer es acomodar la expresión que tengo ahí para que se asemeje a mi respuesta correcta que tengo en mi ejercicio. En este caso es el problema número 29. Y me dice que la respuesta correcta está en el inciso... A ver, vamos a ver, porque aquí como que no me cuadran los cálculos. A ver, dice que la respuesta correcta está en el inciso C. Dice que la respuesta correcta está en el inciso C. Y pues no es cierto. No es cierto, no está en el inciso C. Pero bueno, vamos a arreglar este asunto, ¿ok? Vamos a arreglar este asunto, vamos a ver cómo nos queda la derivada. Y' es igual a signos más por menos menos x cúbica seno de x, ¿ok? Y luego aquí más, primero va el término, el factor de que es una potencia 3x cuadrada. Normalmente así van escritas y así van ordenadas. 3x cuadrada que multiplica al coseno de x, ¿vale? Primero va la potencia y luego va la función trigonométrica, primero va la potencia y luego va la función trigonométrica, y al principio de todo siempre va su respectivo signo, ¿vale? Entonces, y' es igual a menos x cúbica seno de x más 3x cuadrada coseno de x, ¿vale? El inciso que se asemeja más a esa respuesta que es la correcta, ¿verdad? Esta es la respuesta correcta. No es el inciso C como me la plantea la guía o el examen, es el inciso D, ¿vale? El inciso D es la respuesta correcta de este ejercicio número
29. ¿Vale? El Politécnico Nacional, como siempre, sorprendiéndonos con sus cochinadas en sus exámenes de simulación, en sus guías del examen de admisión. Parece que a veces hacen las cosas con las patas. Una cosa verdaderamente aberrante y decepcionante, pero ni modo, es lo que hay. ¿Vale? Vámonos ahora con el problema número 30. El problema número 30 de esta hermosa guía del Politécnico Nacional, que como les digo, a veces nos sorprende con cosas raras. Problema número 30, que dice calcular el... Me encanta, qué bonitos son. Calcular el límite de cuando h tiende a 0 de f de x más h menos f de x sobre h, así viene, ¿verdad? Sí, es correcto, de la función o para f de x es igual a x cuadrada menos x. Híjole, mano. Me gusta cómo el Politécnico Nacional quiere jugar con sus sentimientos, ¿verdad? Con sus sentimientos y sus tristes sentimientos. Fíjense bien. Esta expresión que tengo aquí, toda esta expresión que tengo aquí, es lo que se conoce como derivada por definición. Recordemos que la derivada en realidad es un límite. Entonces, cuando vieron sus clases de cálculo, seguramente antes de entrar a las fórmulas de derivación, les debieron de haber explicado, les debieron de haber hablado de esta expresión, que es un límite de cuando h tiende a 0. En algunos libros o en algunas clases, en vez de h lo sustituyen por un delta x. Por un delta x, este simbolito que parece un triangulito, y la x, en vez de h es delta x, aquí es delta x, aquí es delta x. Pero la expresión es exactamente la misma historia, ¿no? Entonces, lo que hacían era evaluar esta función y aplicar límites para entonces poder encontrar la derivada de esta función, ¿de acuerdo? Entonces, técnicamente si les dice calcular el límite por definición de esta función, obviamente no van a tener tiempo para andar evaluando el límite, calculando la derivada por definición. No hay tiempo para esas tonterías ahorita. Entonces simplemente tomo mi función que me dan f de x igual a x cuadrada menos x y la derivo con las fórmulas de derivación que ya conozco. Entonces si yo tengo que f de x es igual a x cuadrada menos x, pues la derivada f' de x, porque en realidad calcular todo esto es calcular la derivada, es 2x, la derivada de x cuadrada es 2 por 1, 2x, 2 menos 1 es 1, 2x menos 1, la derivada de x es 1, por lo tanto, este es el resultado del ejercicio número 30, simplemente tengo que calcular la derivada de la función, puesto que esta expresión de límite simplemente me está indicando que tengo que derivar. Entonces derivo con las fórmulas que ya conozco y me evito todo este engorronamiento. Ustedes en su casa, si quieren practicar y quieren perder el tiempo y no tienen otra cosa mejor que hacer, calculen la derivada por definición de esta función y van a llegar a 2x menos 1, que es la respuesta correcta de este ejercicio número 30, que en su guía está marcada en el inciso C, ¿vale? Ahí está. Entonces pónganse truchas para que el Politécnico no me los vaya a piñar. Recuerden que aquí lo importante es encontrar el resultado y no preocuparse tanto por el procedimiento, aunque claro, si esto fuera con procedimiento, si les pidiera calcularlo de esta manera, entonces sí tendrían que invertir más tiempo, ¿vale? Para evaluar el límite utilizando esta función y que h tienda a 0, ¿verdad? Habría probablemente a lo mejor que factorizar y cosas así. Tendrían que recordar cómo se utilizan o cómo se calculan las derivadas por definición, ¿vale? Entonces, hasta aquí dejamos este video. Espero que se pongan bien truchas, que sigan estudiando. Nos vemos en la continuación de esta resolución de la guía
del examen de simulación del Politécnico de este año 2020. Hasta la próxima.